Durante años, las víctimas en estos casos, sin resolver, se preguntaron si alguna vez obtendrían justicia. Pero en cada caso, las autoridades continuaron revisando pistas y utilizando la tecnología más avanzada para finalmente resolver los crímenes. Elías Abu Elsa, un hombre acusado de ser un asesino serial, se mudó a Estados Unidos desde Israel con su familia cuando aún era un niño. De adulto, primero trabajó en el Piedmont Behavioral Health Center en Leesburg, Virginia, donde se desempeñó como técnico en salud mental. Luego se mudó a Michigan, donde comenzó a trabajar como empleado en el King Water Market en Beecher. Pero pronto tuvo problemas con la ley cuando fue acusado de servir alcohol a alguien a quien no debía. Fue durante este tiempo, en 2010, que un hombre de 59 años fue atacado con una cuchilla, pero nadie sospechó nunca que Abu Elsa estuviera relacionado con el crimen. Pero se señaló al momento de su arresto que vivía en varios lugares, incluyendo Bradenton en Florida y Grand Blanc en Michigan. Se casó con Jessica Hirth en 2004 y más tarde revelaría que el matrimonio fue un error, ya que ella pronto fue víctima de abuso emocional por su esposo, quien afirmaba amarla. Se divorciaron en 2007 y poco después, él encontró una nueva esposa. Y no se sabe mucho sobre ese matrimonio, pero se sabe que en 2010 Abu Elsam comenzó una ola de crímenes que dejaría a su familia impactada. Por razones que solo él conoce, empezó a conducir solo por las calles de Leesburg por la noche, buscando víctimas a las que atacar. Su primera víctima fue uno de los muchos hombres de complexión delgada que más tarde serían atacados. Fueron abordados por Abu Elsam en mayo de ese año. Fingió estar perdido y pidió indicaciones, después de lo cual sacó una cuchilla e hirió a su víctima en el pecho. La víctima pudo describir su vehículo, un Chevrolet Trailblazer verde, y comenzó la búsqueda para encontrar a su atacante. Durante los siguientes 3 meses, muchos más hombres de complexión similar sufrirían ataques parecidos. Se cree que también atacó a uno de sus amigos en Ramla, Israel, en 2010 mientras visitaba su país natal, pero no se hizo nada con ese informe, ya que su amigo decidió no presentar cargos en su contra. En 2010, la policía anunció que estaba buscando a un asesino serial, ya que empezaron a sospechar que el mismo hombre era responsable de una serie de ataques con armas blancas en la zona. Se creó un grupo especial para investigar estos casos, y esto llevó a que se descubrieran más detalles inquietantes. El 9 de agosto, los investigadores se dieron cuenta de que el mismo hombre era responsable de 3 ataques contra hombres en los que se utilizó un martillo como arma. Las 3 víctimas pudieron describir al atacante y su vehículo, el mismo que se vio en las otras escenas del crimen. Al día siguiente se reportó otro ataque con un arma blanca y parecía que Abu Elsam no tenía intención de detenerse. Fue detenido el 5 de agosto y arrestado cuando se descubrió que tenía una orden de arresto pendiente por agresión. Fue liberado bajo fianza y luego intentó huir de regreso a Israel, lo que llevó a su segundo arresto. Fue devuelto a Flint, Michigan, donde fue mantenido en aislamiento. La policía creía que su vida estaba en peligro ya que había atacado a tantas personas, y si los detalles de sus crímenes se filtraban a sus compañeros de prisión, era probable que tomaran represalias contra él. Eventualmente confesaría sus crímenes, incluyendo un ataque a Jamie Lade en Leesburg en 2009, el cual le costó la vida a Lade. Abu Elsam fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una forma extraña de resolver casos sin resolver ha surgido recientemente en prisiones de todo el mundo. Las soluciones a algunos viejos casos sin resolver con los que las autoridades han estado luchando terminaron en cartas de juego. La idea se inspiró en la baraja de cartas de identificación que el gobierno utilizó en 2003, las cuales servían para identificar a los miembros del gobierno de Saddam Hussein que eran buscados por las autoridades. Esto incluiría imprimir los rostros y nombres de las víctimas de crímenes sin resolver. Este juego se utilizó para potencialmente refrescar la memoria de los prisioneros, lo que con suerte llevaría a soluciones o pistas. Las cartas que normalmente mostrarían un rey, una reina u otro ícono serían reemplazadas con fotos de las víctimas, una breve descripción y sus nombres, así como la recompensa que se ofrecía. Se distribuyeron varias cartas de este tipo en diferentes estados, como Nueva York, Idaho, Florida, Colorado y Carolina del Sur. La intención era que los reclusos se entretuvieran jugando a las cartas y, mientras jugaban, pudieran reconocer información o imágenes de las víctimas que se mostraban. Con la adición de una recompensa, se esperaba que algunos reclusos pudieran resultar útiles.
Un ejemplo de uno de los mazos de cartas distribuidos era una carta de comodín que indicaba que todas las llamadas con información se mantendrían confidenciales y se agregó un número al final. Esta carta también indicaba que la persona no tendría que proporcionar su nombre. Numerosos casos se han resuelto utilizando el programa de cartas de casos sin resolver, aunque no hay suficientes datos a nivel nacional para demostrar su éxito. Un caso así ocurrió en 2007, cuando se introdujo un juego de Go Fish en una cárcel de Florida, lo que increíblemente llevó a que un recluso diera una pista que en realidad resolvió un caso sin resolver, que dejó a los investigadores sorprendidos durante 3 años. En abril de 2015, se descubrió que la Oficina de Investigación de Colorado había recibido más de 60 pistas de prisioneros que usaron las cartas de casos sin resolver. El Departamento de Correcciones, así como la Oficina del Fiscal en Jefe del Estado de Connecticut, introdujeron un juego de cartas que mostraba 52 casos individuales y casos de personas desaparecidas en una prisión, lo que llevó al cierre de 20 de esos casos. En el caso de Patricia Berry, una mujer desaparecida, se informó que se realizó un arresto después de que su caso fuera difundido en una prisión a través del juego de cartas. Se documentó otro arresto en el caso de Tracy Brazel, otra mujer desaparecida. Susan Schwartz también vio su caso resuelto por los reclusos. Y junto con esto, otra persona fue localizada después de haber desaparecido, y se han realizado muchos más arrestos desde la introducción de las cartas. Danny Dougherty, superintendente de detectives, declaró que los reclusos en las prisiones suelen hablar entre ellos sobre sus crímenes. Con la incorporación de estos juegos de cartas y recompensas, pueden recordar algún detalle que otro recluso les haya contado y avisar a las autoridades. Dougherty también había declarado que esperaban que las cartas generaran nuevas pistas y ayudaran a difundir información crucial. Este método tuvo mucho éxito en todo Estados Unidos y llevó a resolver muchos casos sin resolver, e incluso ayudó a localizar personas desaparecidas que fueron encontradas con vida. Este tipo de método ciertamente no es algo que uno esperaría que ocurriera dentro de una prisión. También se agregó que las familias de las víctimas que habían sido representadas en las cartas también participaron en su producción. Y esto llevó a estas familias a cerrar un ciclo y les dio a ellas, así como a las víctimas, la justicia que merecen. Cuando Ray Joe Clark, de 49 años, perdió la vida en febrero de 1981, fue un caso importante para la oficina del sheriff del condado de Washington. Eso se debía a que Joe era uno de los suyos, un teniente que había trabajado para la policía durante 14 años. En 2016, el hombre responsable de este caso sin resolver finalmente fue condenado. Joe era un oficial de policía que seguía las reglas y que era muy querido por casi todos en la oficina del sheriff. En el momento del crimen, él encabezaba una campaña contra las pandillas que vendían sustancias ilegales en el área de Marietta, Ohio. El 7 de febrero de 1981, él dio una entrevista a los medios locales sobre el esfuerzo para limpiar la zona y luego pasó el día relajándose con su esposa, Patricia. Esa noche, la pareja estaba viendo el partido de baloncesto cuando Joe se levantó para ir a buscar algunos bocadillos. Cuando fue a la cocina, dispararon a través de la ventana trasera y la bala alcanzó a Joe. Falleció debido a la herida. La policía comenzó de inmediato la búsqueda del criminal responsable. Se creía que el trabajo de Joe combatiendo delitos relacionados con sustancias ilegales lo había convertido en un objetivo. Además, un narcomenudista también fue asesinado esa noche. La policía entrevistó a miembros de la comunidad que estaban involucrados en ese tipo de delitos. Pudieron encontrar a la persona responsable de matar al narcomenudista, pero nadie sabía nada sobre Joe. La mayoría ni siquiera sabía quién era. La evidencia encontrada en la escena del crimen incluía cartuchos de bala y un conjunto de huellas de botas en el patio trasero de Joe. Los testigos también informaron haber visto un auto sospechoso cerca de la casa de Joe. Era un Ford Pinto azul que se vio estacionado afuera con el motor encendido. Sin embargo, nadie había logrado ver bien al conductor. A pesar del intenso esfuerzo de los oficiales de policía, el caso quedó sin resolver. En 2012, la oficina del sheriff creó una unidad de casos sin resolver y el caso de Joe fue revisado nuevamente. Pudieron determinar el tipo de arma utilizada en el crimen, un tipo que era de uso estándar para oficiales de policía y personal militar. Luego llegó una pista importante que finalmente ayudó a resolver el caso. Unos años antes de que ocurriera el crimen, Joe había dirigido una investigación sobre uno de sus compañeros de trabajo, el agente Mitchell Rubel, quien había atacado a un sospechoso de robo para obtener una confesión de él. Rubel fue despedido de la fuerza policial y guardaba un gran resentimiento hacia Joe en particular. Rubel tenía una coartada para la noche del perturbador crimen. Había estado con un amigo, Bob Smithberger.
Smithberger inicialmente confirmó la coartada, pero después de recibir inmunidad, confesó haber llevado a Ruble a la casa de Joe y esperar afuera mientras él le quitaba la vida a Joe. El arma utilizada en el ataque también fue recuperada. Ruble aún no confesó, pero después de 2 juicios fue declarado culpable y pasó el resto de su vida tras las rejas. Uno pensaría que es casi inimaginable que la policía pudiera extraviar de alguna manera una confesión firmada por un criminal, pero eso es exactamente lo que sucedió en el caso de David Jones, de 64 años, un criminal que ya falleció. En 1983, un hombre llamado Delbert Lulu Sader vivía en el condado de Duval, parte del cual tenía prohibida la venta de alcohol en ese momento, lo que significaba que nadie podía comprar o vender alcohol allí. Esto obligaba a muchas personas a viajar a otros condados para conseguir alcohol, y Delbert no era la excepción. Su familia le dijo a la policía que salió de su casa el 28 de mayo de ese año y que tenía planeado viajar al condado de Nassau, específicamente a la licorería de Playville. Se esperaba que regresara con algo de alcohol más tarde ese mismo día, pero no lo hizo. Se realizaron búsquedas de Delbert y su Ford Ranger de los años 70, pero no se encontró ningún rastro de él hasta 5 meses después. Su familia fue informada de que lo habían encontrado sin vida el 18 de octubre y que su cuerpo había sido envuelto en sábanas antes de ser dejado cerca de Crawford Road en Callahan, Florida. Se creía que su atacante logró vender su vehículo en algún lugar de Carolina del Sur, pero esto sigue siendo una especulación y nunca se ha recuperado. Un motivo para el crimen no era evidente de inmediato, y al poco tiempo, el caso quedó sin resolver cuando no se pudo encontrar más evidencia. Cuando el caso fue revisado, los investigadores quedaron impactados por lo que habían encontrado. Las notas originales del detective no estaban en el expediente del caso, y las notas que se encontraron se habían deteriorado tanto que eran casi inútiles. El nuevo detective a cargo del caso decidió hacer lo que pudiera y comenzó a leer las notas del médico forense sobre el caso, artículos antiguos de periódicos, y solicitó información de los archivos que se guardaban en el condado de Duval, así como en Georgia. Le tomó algo de tiempo, pero finalmente pudo crear un nuevo expediente del caso usando la poca información que se había reunido y los documentos restantes que aún podían leerse y utilizarse. Este proceso tomó casi 2 años, pero al fin los investigadores pudieron examinar detenidamente el caso sin resolver, y fue entonces cuando hicieron un descubrimiento sorprendente que aún deja a muchas personas desconcertadas. Mientras visitaba la oficina del forense, un detective pidió ver el expediente del caso de Delbert y se topó con una vieja entrevista con un sospechoso que había sido identificado, un hombre llamado David Wyatt Jones. En las notas, Jones admitió haber estado con Delbert el día en cuestión y que él le quitó la vida con un cinturón. Luego, se deshizo del cuerpo de Delbert cerca de la calle Crawford, donde más tarde se hizo el trágico descubrimiento. Cuando confesó, Jones ya estaba en prisión por otros delitos. En 1986, él le quitó la vida a un hombre llamado Jasper Highsmith y en el 95 atacó y le quitó la vida a Lori McRae en Jacksonville. La policía ha pedido que cualquier persona cuyos seres queridos desaparecieron entre 1975 y 1995 en el área del condado de Nassau se presente, ya que se sospecha que Jones pudo haber tenido muchas más víctimas que aún no han sido identificadas. El 28 de abril de 1997 en Sudáfrica, Celeste y Maureen Nurse tuvieron una hija. Celeste tuvo una cesárea y estaba en recuperación, y recuerda que una mujer vestida como enfermera atendió al recién nacida mientras Celeste se había quedado dormida. Cuando Celeste despertó, se dio cuenta de que tanto su recién nacida como la enfermera habían desaparecido. La bebé se llamaba Stephanie y la policía fue alertada de inmediato. Se especuló que la mujer que se llevó a la bebé había fingido su embarazo para poder escapar con ella. Esto fue confirmado más tarde por el descubrimiento de una almohada en el túnel de acceso situado debajo del hospital. Más tarde se determinó que esta enfermera había hecho algunas visitas al hospital, pero pasó desapercibida e incluso habló con mujeres embarazadas. A lo largo de los años siguientes, la familia hizo todo lo posible por mantener este caso en el ojo público en caso de que surgieran nuevas pistas. Incluso celebraron el cumpleaños de Stephanie y asistieron a entrevistas con varios canales de noticias. La familia de la bebé Stephanie creía que ella todavía estaba viva. En 2009, algunas personas fueron condenadas por extorsión después de intentar sobornar a las enfermeras con dinero a cambio de cualquier información sobre el paradero de Stephanie. Celeste y Maureen tuvieron 3 hijos más en los años siguientes. Esto incluyó a una hija llamada Cassidy y 2 hijos, Joshua y Michael.
Desafortunadamente, la pareja se divorció más tarde debido a la presión del caso, y Cassidy sentía que tenía que mantener a toda la familia unida cuando solo tenía 15 años. Con la llegada de Cassidy, el caso finalmente pudo resolverse de una manera bastante inesperada. En enero de 2015, Cassidy comenzó a asistir a la preparatoria. Mientras estaba en la escuela, los amigos de Cassidy empezaron a comentar lo mucho que ella y otra estudiante se parecían. Sorprendentemente, Stephanie, quien ahora tenía 17 años, asistía a la misma escuela, aunque usaba un nombre diferente. Y los amigos habían hecho comentarios sobre lo parecidas que se veían las dos. Las dos chicas decidieron acercarse la una a la otra y se hicieron amigas. En una entrevista, Stephanie declaró que cuando vio a Cassidy, sintió instantáneamente una conexión extraña y dijo que esto probablemente se debía al parecido que tenían cuando ella tenía 14 años. Cuando la noticia llegó al padre de Cassidy, le pidió que llevara a la chica para poder conocerla. Cuando los dos se conocieron, Maureen informó a la policía. A partir de ahí se inició una investigación y las personas que decían ser los padres de Stephanie no pudieron presentar un acta de nacimiento ni ninguna otra prueba que hiciera creer a alguien que eran sus padres biológicos. Se realizó una prueba de ADN confirmando que las dos chicas estaban de hecho emparentadas. Posteriormente, Stephanie fue retirada de su hogar y enviada a servicios sociales, donde la familia Nurse y ella pudieron adaptarse. Desafortunadamente, Stephanie no sintió la misma conexión con sus padres biológicos que con Cassidy y finalmente decidió quedarse con sus padres no biológicos. La secuestradora fue identificada como Lavona Solomon. Se cree que ella tuvo un aborto espontáneo en el hospital y luego fingió el embarazo para poder secuestrar a Stephanie con éxito. Hubo reacciones mixtas tras el arresto de Lavona, que ocurrió en agosto de 2016 y fue condenada por secuestro y fraude, así como por violar la Ley de Protección de la Infancia. Fue sentenciada a 10 años de prisión. El esposo de Lavona, Michael, no fue condenado, ya que no tuvo participación y aparentemente no sabía del secuestro. Durante este momento difícil, Stephanie acudió a él, ya que era el único padre que había conocido. Durante las batallas en la corte, tanto Maureen como Celeste fueron presentadas como las culpables en lugar de las víctimas de haber perdido a su hija cuando nació. Incluso acusaron a Maureen de aprovecharse de la situación para obtener beneficios económicos. A los padres les tomaría 17 años obtener justicia por la desaparición de su hija, pero el dolor de no saber qué le había pasado fue reemplazado por el dolor de ser rechazados, ya que Stephanie, comprensiblemente, eligió a la única familia que conocía en lugar de a la biológica. Lisa Holstead fue vista con vida por última vez en las primeras horas de la mañana del 12 de agosto de 1986. Ella y su novio, John Sott, iban manejando de regreso a casa después de una reunión familiar cuando tuvieron una discusión y Lisa se bajó del auto. Horas después, su cuerpo fue descubierto. Pasarían otros 36 años antes de que el caso se resolviera. John y Lisa vivían juntos en el área de Green Bay, Wisconsin, en ese momento. Lisa era madre de un niño de 5 años, Jeremy, quien esa noche se quedó con la familia. Así que la joven pareja no tenía prisa por llegar a casa. Eran alrededor de las 2:30 am cuando Lisa salió del auto de John durante la discusión. Estaban a aproximadamente 1 milla de su departamento, pero Lisa dijo que iba a caminar. Lisa nunca llegó a casa y cuando aún seguía desaparecida a la mañana siguiente, John llamó a la madre de Lisa y luego reportó la desaparición de su novia. Solo unas horas después, unos trabajadores de la construcción encontraron el cuerpo de Lisa en una zona pantanosa, en lo que hoy es el Parque Natural de King Canyon. Había marcas de llantas cerca de su cuerpo y más tarde se descubrió que su propia blusa había sido utilizada para quitarle la vida. John fue inicialmente un sospechoso en la investigación. La forma en que se habían separado parecía sospechosa. John negó continuamente cualquier implicación en el caso y nunca hubo pruebas que lo señalaran como responsable de la muerte de Lisa. Sin embargo, siguió siendo una persona de interés. Se encontró ADN en el cuerpo de Lisa, pero en ese momento se podía hacer poco con él. El caso de Lisa pronto se convirtió en un caso sin resolver. Apareció en programas como Crime Stoppers en los años posteriores a la muerte de Lisa y se reportaron nuevas pistas a la policía, pero ninguna de ellas resultó útil. Con el paso de los años, la policía de Green Bay continuó revisando el caso, decidida a conseguir justicia para Lisa. Se volvieron a entrevistar a personas y se reexaminó la evidencia, pero no fue hasta 2018 que surgió la tecnología que permitió a la policía finalmente cerrar este caso. El ADN encontrado en la escena del crimen fue enviado para pruebas de genealogía genética. Se creó un perfil del sospechoso y surgió el árbol genealógico. Un hombre llamado Lou Griffin surgió como un posible sospechoso.
Griffin se había mudado al área de Green Bay un mes antes de que Lisa falleciera y trabajaba como conductor de camión. También tenía antecedentes de violencia, especialmente hacia las mujeres. Los detectives siguieron a Griffin y recogieron una lata de cerveza y una colilla de cigarro que él había tirado. El ADN de ambos coincidía con el que se encontró en la escena del crimen. Cuando fue entrevistado inicialmente, Griffin afirmó no saber nada sobre Lisa. Cuando lo confrontaron con la evidencia de ADN, admitió que pudo haberse encontrado con ella la noche en que falleció, pero esa noche había estado bebiendo y consumiendo sustancias ilegales. Griffin fue arrestado y enfrentó un juicio, pero en enero de 2023 se declaró culpable de quitarle la vida a Lisa por conducta imprudente. Cuando un miembro de la familia es atacado y pierde la vida, normalmente es impensable que haya sido víctima de un asesino serial. Pero en el caso de Alice Everhart, una estudiante de enfermería de 18 años, eso fue exactamente lo que sucedió, aunque su familia solo se enteraría de este perturbador detalle décadas después de que ella fuera atacada. El 24 de septiembre de 1965, Alice fue encontrada sin vida en la casa de su familia en Fair Lawn, Nueva Jersey. Había sido agredida con un arma blanca y un objeto contundente, pero los investigadores quedaron desconcertados por el crimen, ya que su familia no podía pensar en ninguna razón por la que alguien quisiera hacerle daño. Se interrogó a muchas personas, pero todas fueron descartadas como sospechosas. Y durante las siguientes décadas, no se haría ningún progreso en el caso de Alice. Su atacante había cubierto perfectamente sus huellas y había poca esperanza de que alguna vez fuera identificado y llevado ante la justicia por sus crímenes sin sentido. Pero en 2021, los investigadores recibieron una llamada de uno de los antiguos compañeros de clase de Alice, quien les pidió que volvieran a revisar su caso, dado que las técnicas de investigación habían avanzado exponencialmente desde que se cometió el crimen. La policía estuvo de acuerdo y todas las pruebas recolectadas en 1965 fueron reexaminadas con la esperanza de que una nueva perspectiva notara algo que había pasado desapercibido 55 años antes. Fue alrededor de esta época cuando un hombre llamado Richard Cottingham, quien cumplía cadena perpetua tras ser declarado culpable como el asesino serial conocido como el asesino del torso, comenzó a hablar sobre sus crímenes en prisión. Confesó que había acabado con la vida de dos mujeres, Lorraine Marie Kelly y Mary Ann Pryor, mientras estaba activo como asesino serial. Y cuando se dio a conocer la noticia de su confesión, los investigadores se dieron cuenta de que Cottingham había estado viviendo en la misma zona que Alice cuando su vida terminó. Viajaron a la prisión estatal de Trenton, donde él estaba detenido, y pidieron hablar con él. Durante aproximadamente 5 horas, lo interrogaron sobre sus crímenes y mencionaron que estaban revisando el caso de Alice. Pero fue solo durante su segunda visita que finalmente tocó el tema, y el 22 de diciembre de 2025 finalmente admitió que él fue quien le quitó la vida a Alice después de que su salud comenzara a deteriorarse. Logró escribir una confesión por escrito en la que detalló los eventos de ese día, incluyendo cómo logró entrar a la casa de la familia, los objetos que utilizó para quitarle la vida a Alice y otros detalles que solo eran conocidos por las autoridades. Hoy en día, Cottingham pasa gran parte de su tiempo en la enfermería de la penitenciaría estatal de South Woods debido a su salud deteriorada. Esto lo ha dejado confinado a una silla de ruedas. Y las autoridades siguen trabajando arduamente con la esperanza de identificar a sus otras víctimas. En marzo de 2021, Sarah Everard, de 33 años, desapareció cuando caminaba a casa en el sur de Londres. Era miércoles, el 3 de marzo, cuando Everard salió de la casa de una amiga en Clapham alrededor de las 9 de la noche. Unos minutos después de las 9, habló con su novio en una llamada telefónica de 14 minutos. Luego fue vista sola en las cámaras de seguridad en la intersección de Bowood Road y South Circular. A las 6:28 se le pudo ver caminando por Cavendish Road y luego fue captada por la cámara del tablero de un oficial de policía. Luego, la cámara de un autobús captó a 2 personas paradas junto a un vehículo blanco. 3 días después, el 6 de marzo, la imagen de Everard captada por las cámaras de seguridad se hizo pública. Las autoridades declararon que ella había caminado por Clapham Common y que el trayecto debió haber tomado alrededor de 50 minutos. Al día siguiente, se publicó un video de una cámara de timbre que mostraba a la mujer caminando por Pointers Road hacia Tulse Hill. La investigación estaba siendo dirigida por el Comando de Crimen Especializado de Scotland Yard debido a la naturaleza y complejidad del caso. Ese lunes, se reveló que la policía había recibido más de 120 llamadas telefónicas relacionadas con el caso y que habían entregado grabaciones de cámaras de tablero, timbres con cámara y otros videos relevantes.
Se utilizaron perros rastreadores para seguir el rastro de Everard, mientras que también se revisaron desagües y estanques. Luego se publicaron más imágenes de la mujer desaparecida que mostraban lo que llevaba puesto en el momento de su desaparición. Más tarde se descubrió que uno de los testigos había visto a Everard ser arrestada por un oficial de la policía metropolitana llamado Wayne Cousins, y las imágenes de la cámara del tablero lo confirmaron. Más tarde se determinó que Cousins había arrestado a Everard con falsas acusaciones de violar las reglas de COVID o de ayudar a un delincuente. Al revisar más imágenes de CCTV, se determinó que Cousins no usó un vehículo policial registrado, sino que en realidad había rentado un auto. El 5 de marzo, Cousins informó en su lugar de trabajo que estaba sufriendo de estrés y a las 2 de la tarde ese día había comprado bolsas de basura verdes. Luego se descubrió que envió un correo electrónico a su trabajo diciendo que ya no quería portar un arma de fuego y también compró una lona y una red de carga. El 9 de marzo, Cousins fue arrestado bajo sospecha de secuestrar a Everett, todo debido a las imágenes de las cámaras de seguridad y la cámara del tablero que lo captaron arrestando a Everett en primer lugar. Se realizó una investigación sobre el oficial y se descubrió que en 2015 la policía de Kent no investigó un incidente en el que Cousins se expuso indecentemente en público. En febrero de 2021 se descubrió que estaba vinculado a 2 reportes más de exhibicionismo, los cuales tampoco fueron investigados por las autoridades. El 3 de marzo a las 11:38 Cousins logró meter a Everard en su auto, donde luego la llevó a una zona rural y le quitó la vida. En las primeras horas de la mañana, Everard fue puesta en el propio auto de Cousins. A las 3:21 de la mañana, el auto pudo verse en otra cámara de seguridad en las cercanías de Holzwood. Aquí es donde más tarde se encontró el cuerpo de Everard. Visitó la escena 2 veces y se fue del área antes del amanecer. A las 8:30 de la mañana, el auto rentado ya había sido devuelto. Everard solo fue reportada como desaparecida el 4 de marzo por su novio, Josh Love. El 8 de marzo, Cousin debía regresar al trabajo, pero llamó para reportarse enfermo. Y al día siguiente, todos los datos fueron eliminados de su teléfono. Para ese momento ya era demasiado tarde, ya que todas las grabaciones de cámaras de seguridad, videos de cámaras de timbre y cámaras de tablero ya habían incriminado lo suficiente a Cousin. El 9 de marzo, Cousin fue arrestado y el cuerpo de Everard fue encontrado en una propiedad que él había poseído. El 12 de marzo, el delincuente fue acusado y se declaró culpable de homicidio. Y el 30 de septiembre fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si no fuera por los numerosos testigos, varias grabaciones de cámaras de seguridad, cámaras de tablero y videos de cámaras de timbre, entonces Cousin quizá nunca habría sido atrapado en relación con el crimen y Everard no habría sido encontrada. Los giros inesperados en el caso de Gypsy Rose Blanchard, de 24 años, y su madre, Claudine, de 48 años mejor conocida como Dee, son tan descabellados que es difícil creerlos. Y los detalles del caso dejaron sorprendidos incluso a los investigadores más curtidos. Desde joven, Claudine era algo problemática y fue sorprendida robando en varias ocasiones. Su familia extendida también cree que fue responsable de quitarle la vida a su propia madre, pero esto no ha sido probado. Su madrastra, Laura, agregó que Claudine la había envenenado con herbicidas en una ocasión y ese incidente la dejó sin poder caminar durante casi 9 meses. Finalmente quedó embarazada cuando tenía 24 años y dio a luz a Gypsy Rose. Durante toda la infancia de Gypsy Rose, Claudine afirmaba que tenía una enfermedad u otra. Al principio, afirmaba que su hija tenía apnea del sueño, pero con los años sugirió enfermedades más graves, como distrofia muscular, epilepsia y cáncer. Pero los doctores nunca encontraron señales de estos problemas. Aunque los doctores sabían la verdad, Gypsy Rose le creía a su madre y pronto se convenció de que necesitaba un alto nivel de cuidado, ya que su madre la había persuadido de empezar a usar una silla de ruedas en caso de que tuviera una convulsión u otra emergencia médica. Algunos doctores aparentemente fueron engañados por las afirmaciones de Claudine, ya que Gypsy recibió una receta para una sonda de alimentación y una máquina para respirar que la ayudaría con su apnea del sueño. También le dieron varios otros tipos de medicamentos, y en más de una ocasión se sometió a cirugías que no necesitaba. Cuando los doctores no encontraban nada anormal en Gypsy Rose, Claudine siempre lograba convencerlos de lo contrario, diciendo que había trabajado como asistente de enfermería en el pasado y que conocía los síntomas de esas enfermedades. También dejaba claro que su hija era su mundo entero y que nunca haría afirmaciones falsas sobre su salud deteriorada. Además, la madre y la hija parecían realmente felices juntas, y nadie sospechaba que algo más siniestro estaba ocurriendo.
Claudine le afeitaba la cabeza a su hija para convencer a los demás de que se había sometido a tratamientos de quimioterapia y luego le daba ciertos medicamentos que producían síntomas similares a las enfermedades mencionadas. Cuando un médico empezaba a sospechar que Claudine mentía sobre la condición de su hija, simplemente buscaba a otro doctor para poder continuar con la farsa. Eventualmente, la madre y la hija terminaron viviendo en viviendas públicas cuando el resto de su familia empezó a sospechar que Claudine mentía y lograron sobrevivir con la pensión alimenticia y cheques de discapacidad. Se mudaron a Missouri después del huracán Katrina. Pero ahí, el neurólogo Bernardo Flasterstein se dio cuenta de que no había ninguna razón por la que Gypsy Rose no pudiera caminar, ya que las pruebas que él ordenó demostraron que estaba en perfecta salud. Para 2010, cuando Gypsy Rose tenía 19 años, también empezó a sospechar de su madre y comenzó a planear su escape. Pero el neurólogo Bernardo Flasterstein la encadenó a su cama. Eventualmente conoció a un hombre llamado Nicholas a través de un sitio web de citas. Y el 14 de junio de 2015, él cumplió con una petición de Gypsy Rose de acabar con la vida de Claudine y lo hizo con una cuchilla y la pareja huyó. Gypsy Rose luego confesó el crimen en Facebook y la pareja fue localizada en la casa de Nicolás, donde fueron arrestados. Gypsy Rose fue sentenciada a 10 años de prisión, mientras que Nicolás fue condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas. A la 1:35 p.m. del 3 de marzo de 2003, el teniente Jeff Green intentó hacer lo que pensó que sería una detención de tránsito de rutina en Watauga, Texas. El criminal en realidad era un ladrón de bancos que intentaba escapar después de un robo exitoso y la detención casi le cuesta la vida al oficial de policía. Aproximadamente 15 minutos antes de que el teniente Jeff Green se encontrara con el criminal, el hombre había estado robando el cercano banco Bank One. El sospechoso entró usando un sombrero vaquero de paja y un bigote falso. Le dijo al cajero que estaba armado y exigió dinero. El cajero entregó una cantidad desconocida de dinero y el criminal se fue sin usar el arma que había traído. Huyó de la escena del crimen en un Jeep Wrangler rojo. A la 1:35 p.m., el teniente Green vio que el Jeep iba a exceso de velocidad y daba una vuelta peligrosa frente a él. Persiguió el auto en su motocicleta e intentó que el hombre se detuviera. En vez de eso, el Jeep salió del camino para hacer un giro en U y se dirigió directamente hacia el oficial de policía. El criminal abrió fuego contra el teniente Green, hiriéndolo en el tobillo. El oficial de policía respondió al fuego, pero aparentemente solo alcanzó al Jeep. El teniente Green se recuperó por completo, pero el criminal logró escapar. La fuerza policial trabajó para tratar de identificar al sospechoso y pronto descubrieron que también había sido responsable de varios otros robos a bancos. Normalmente usaba vello facial postizo y a veces un auricular, aunque eso no parecía estar relacionado con nadie más. En algunas de las escenas del crimen, el criminal dejó evidencia de ADN, pero no hubo coincidencia. Se hicieron múltiples llamados para obtener información y se publicó una imagen tomada de las cámaras de seguridad de uno de los robos. Varias pistas fueron enviadas a la policía, pero ninguna llevó a resolver el caso, que ahora está sin resolver. Finalmente, en 2021, la policía recurrió a la genealogía genética para intentar resolver el crimen. Usando la herramienta, pudieron identificar a Mark Allen Long como sospechoso. Long vivía en Oklahoma en ese momento y los oficiales viajaron al estado para intentar confirmar que su ADN coincidía. Después de observar a Long comer en un restaurante, los oficiales tomaron los objetos que él había desechado y realizaron las pruebas. Se confirmó que el ADN de Long coincidía. El teniente Green también identificó a Long en una rueda de reconocimiento. Antes de que Long pudiera ser arrestado, falleció en abril de 2022, pero el caso sin resolver finalmente se resolvió. Por lo general, cuando alguien decide confesar un crimen que cometió, contacta directamente a la policía para que el proceso se lleve a cabo de la manera más rápida y eficiente posible. Pero no fue así en el caso de James Earl Thomas, de 49 años. Extrañamente, incluso después de confesar su crimen en una plataforma de redes sociales, se negó a ser arrestado y terminó en un enfrentamiento tenso e inusual con la policía que pudo haber terminado muy mal. Thomas y su novia, Vanessa Taylor, de 49 años, habían estado viviendo juntos en Greenfield Park, Chicago, durante 3 años, para cuando él hizo su confesión en 2015. Se habían instalado en una casa en la cuadra 4300 de West Flournoy Street, pero en junio de ese año, las cosas tomaron un giro trágico. El 28 de junio, Vanessa y su hijo de 28 años contactaron a la policía para informar que Thomas estaba actuando de manera extraña y que temían por sus vidas.
Cuando los investigadores llegaron, les dijeron que él había estado quemando grasa en la cocina de la casa, la cual luego vertía en botellas para hacer explosivos, aunque no sabían para qué eran los explosivos. La policía le ordenó a Thomas que saliera de la casa y se entregara, pero en vez de eso, él decidió resistirse. Cortó la línea de gas de la casa y blandió una espada samurái, mientras le gritaba a la policía que tendrían que sacarlo quemándolo de la casa antes de que él se entregara. Los oficiales informaron que él continuó vertiendo grasa en botellas mientras esto sucedía y que había metido pedazos de tela en las botellas para crear los explosivos en cuestión. Más tarde se le vio caminando de un lado a otro por la casa con 2 cuchillas diferentes, creando una situación muy peligrosa para que la policía la enfrentara. Después de un tiempo, los investigadores lograron hacer entrar en razón a Thomas y él se entregó. Fue llevado a un hospital local, donde fue evaluado y tratado antes de ser dado de alta al día siguiente. No se sabe por qué no se presentaron cargos en su contra. Solo unos días después, el 2 de julio, Thomas hizo una confesión sorprendente en Facebook. La policía recibió una llamada del hijo de Vanessa, quien pidió que verificaran que su madre estuviera bien, ya que había recibido algunas notificaciones extrañas de la cuenta de Facebook de ella. En una publicación, Thomas afirmó que su novia Vanessa era parte de la mafia y que estaba intentando acabar con su vida, así que él le quitó la vida en su lugar. Cuando llegaron a la casa a las 2 de la mañana, la policía vio a Thomas asomado por una de las ventanas y él insistía en que Vanessa no estaba. Luego afirmó que había ingerido veneno 3 veces ese día y les pidió a los oficiales de policía que le dispararan para que su vida terminara. Entraron rápidamente a la casa y adentro encontraron a Tomás esperando con una navaja. Fue sometido con una pistola eléctrica y puesto bajo custodia, pero Vanessa ya no estaba con vida. La encontraron sin vida después de haber sido estrangulada con un cable eléctrico. Tomás fue llevado al hospital Loreto, donde una vez más confesó su crimen, pero no pudo proporcionar a la policía un motivo. El ataque que le quitó la vida a Paul Aikman en 1985 permaneció sin resolverse casi tanto tiempo como había vivido el florista. 35 años después de que su cuerpo fuera encontrado en una solitaria autopista de peaje, la evidencia de ADN encontrada en la escena del crimen finalmente reveló quién fue el responsable. Paul era un florista de 35 años e imitador de mujeres que vivía en la ciudad de Oklahoma en el momento del crimen. Según un amigo, él era homosexual y a veces se encontraba con hombres en áreas de descanso. También recogía autoestopistas de vez en cuando. Parecía que uno de estos encuentros casuales había llevado a un final terrible cuando el cuerpo de Paul fue descubierto el 18 de septiembre de 1985. Paul había estado conduciendo a casa desde un club en Tulsa, una ciudad cercana en ese momento, pero nunca llegó a casa. En cambio, su cuerpo fue abandonado cerca de una parada de descanso en la autopista de peaje. Tenía múltiples heridas causadas por un objeto punzocortante. La policía que investigaba el crimen en ese momento encontró colillas de cigarro cerca del cuerpo de Paul. Su auto también fue encontrado cerca y se encontró una huella dactilar latente en la manija de la puerta. Como no había sospechosos ni coincidencias con las pruebas, el caso se enfrió. Con el paso de los años, la familia de Paul siguió buscando respuestas. Su caso sin resolver fue uno de los 52 que aparecieron en una baraja de cartas que se distribuyó en las prisiones, con la esperanza de que alguno de los reclusos reconociera el caso y proporcionara respuestas. Resultó que un recluso sí tenía información que podía resolver el caso, pero no se presentó voluntariamente. En 2020, los detectives que revisaban el caso sin resolver consultaron CODIS, el sistema combinado de índices de ADN del FBI, y descubrieron una coincidencia. 4 años antes, en 2016, un hombre llamado Earl Wesley Wilson recibió una sentencia de 5 años de prisión por un delito diferente. Tuvo que entregar su ADN y huellas dactilares. Ambos coincidirían con las pruebas encontradas en la escena del crimen. Cuando fue entrevistado, Wilson afirmó que nunca había conocido a Paul y no tenía explicación de por qué sus huellas dactilares estaban en la puerta del auto de Paul, pero la verdad finalmente salió a la luz. La exesposa de Wilson les dijo a los investigadores que lo había recogido en una gasolinera el día del crimen. Él le había llamado antes desde un McDonald's cerca de la área de descanso y le dijo que necesitaba que lo recogiera. Cuando ella llegó, Wilson ya no estaba, pero después llamó desde la gasolinera. Dijo que alguien le había dado un aventón, pero el conductor se le insinuó a Wilson, y a este no le gustó, así que Wilson lo atacó. Confesó que no sabía si el hombre seguía vivo. Wilson finalmente confesó haberle quitado la vida a Paul y recibió una sentencia de 20 años de prisión. Cuando Tony Peralta, de 37 años, decidió confesar un crimen que cometió en 2008,
Le dijo a la policía que no era porque estuviera gravemente enfermo ni porque pensara que eventualmente lo atraparían, sino porque no podía vivir con la culpa de lo que le hizo a su ex casero, William Blodgett. William, de 69 años, originario de Roswell, Nuevo México, fue reportado como desaparecido por su familia en diciembre de 2008 cuando no pudieron ponerse en contacto con él. Su novia informó que la última vez que lo vio fue en la víspera de Navidad de ese año y su familia se preocupó por su bienestar. Cuando aún no habían tenido noticias de él 10 días después, su hijo Greg se puso en contacto con la policía y se abrió un caso de persona desaparecida. Las búsquedas comenzaron el 9 de enero de 2009, pero sin información sobre cuáles eran los planes de William y a dónde podría haber desaparecido, el caso finalmente se estancó. Varias personas fueron entrevistadas, incluido Tony, quien era inquilino de William. Y durante un tiempo, fue considerado sospechoso, pero no se pudo encontrar ninguna evidencia de que él fuera responsable de la desaparición de William, así que nunca fue acusado. Nunca se identificaron más sospechosos, y parecía que el caso de William nunca se resolvería. Pero para sorpresa de la policía, Tony decidió hacer lo correcto al confesar que él sí era el responsable. El 1 de mayo de 2023, marcó al 911 y le dijo a la operadora que necesitaba hablar con la policía lo antes posible. Les proporcionó su ubicación y cuando la policía llegó, él estaba sentado en la banqueta fuera de un supermercado, sudando y fumando un cigarro para calmar los nervios. Sabía que en cuanto le dijera a los investigadores lo que había hecho, iría a prisión por mucho tiempo, pero su conciencia no le permitía guardar el secreto que lo había estado atormentando durante 15 años. Bueno, durante el interrogatorio, admitió haberle quitado la vida a William con un desarmador y aceptó llevar a los oficiales al lugar donde había escondido su cuerpo. Incluso llegó a agradecerles por arrestarlo y finalmente pudo enfrentar las consecuencias de sus acciones. 6 años después de un robo en una joyería, la policía resolvió el caso frío utilizando pruebas de 2 robos anteriores. El robo ocurrió en la joyería Thomas Jewelers de Shepperton el 27 de febrero de 2010. En plena noche, alguien había entrado a la tienda en Victoria, Australia, por el techo. Se usó una cuerda para bajar al ladrón dentro de la tienda y para que pudiera escapar después. El dueño de la tienda llegó esa mañana y descubrió que faltaban joyas por un valor de más de $192,000. No había evidencia de cámaras de seguridad y la policía no tenía ninguna pista. El caso se estancó por un tiempo. En 2014 surgió el primer gran avance en el caso. Por razones no reveladas, la policía relacionó el crimen con otros 2 robos que habían ocurrido 5 años antes. En marzo de 2005, un ladrón irrumpió en un sitio de trabajo en Shepperton. Se robaron alrededor de $600 en dinero y herramientas. Durante el robo, el ladrón rompió una máquina expendedora y tomó una lata de Coca-Cola. Después de tomársela, dejó la lata y huyó con el dinero. Al mes siguiente, ocurrió otro robo, esta vez en una ferretería. Esta vez, el ladrón se raspó en una cerca, dejando evidencia de ADN. El ADN en ambos casos confirmó que estaban relacionados. En 2014, la policía relacionó el robo a la joyería. Sin embargo, la conexión no resolvió el caso de inmediato. El ADN no coincidía con nada en la base de datos. La policía solo podía esperar que el criminal volviera a atacar y fuera atrapado en el acto. En 2016, la policía se enteró de que eso ya había sucedido. Alrededor de la misma época en que los 3 casos habían sido conectados, Alex William Laycock, de 30 años, fue sentenciado a prisión por un asalto a banco a mano armada. Como parte de su sentencia, él entregó una muestra de ADN. Tomó tiempo para que la muestra fuera entregada, pero para 2016 la policía ya lo había conectado con los 3 casos sin resolver. Para ese momento, Laycock ya había salido de prisión y había cambiado su vida. Había cometido los robos para financiar su adicción a las sustancias ilegales y había logrado rehabilitarse. Confesó los robos y le dieron una sentencia de prisión parcialmente suspendida. Alrededor de las 8 de la mañana del 2 de junio de 2012, Scott Fenner contactó a la policía para informar que había encontrado a su esposa Debbie fallecida en su casa, que estaba ubicada en la cuadra 2800 de South Wagner Road, en Lodi Township, Michigan. Cuando los investigadores llegaron a la escena, encontraron a Debbie en su cama y estaban seguros de que la causa de su fallecimiento era obvia. Junto a ella, encontraron una botella de cerveza abierta y varios frascos de medicamentos recetados, algunos de los cuales estaban abiertos.
Se determinó que había fallecido tras ingerir accidentalmente una cantidad excesiva de su medicamento, probablemente debido a que había consumido demasiado alcohol. Este tipo de casos no son poco comunes, ya que muchas personas son encontradas fallecidas en circunstancias similares cada año. Cuando alguien que depende de medicamentos recetados bebe demasiado, puede olvidar fácilmente si ya tomó su medicamento y terminar tomando de más, lo cual podría ser fatal. No se sospechó que hubiera intervención criminal en el caso de Debbie, y Scott intentó seguir adelante con su vida lo mejor que pudo. Sin embargo, más tarde saldría a la luz que no pudo hacerlo, ya que había comenzado a beber y a consumir sustancias ilegales. Poco después, su vida comenzó a desmoronarse, no por la pérdida que había sufrido, sino por su propia culpa. Habían pasado 11 años desde que Debbie falleció antes de que Scott decidiera contactar a la policía para aclarar las cosas. Para su sorpresa, él visitó la estación de policía de Green Oak Township en julio de 2023 y ahí hizo una confesión impactante. Scott afirmó que en 2012 Debbie estaba sufriendo de varios problemas mentales y físicos que la estaban afectando mucho, y Scott sintió que tenía que hacer algo al respecto. Él y Debbie ya habían hablado sobre el hecho de que su vida era una miseria y que probablemente iba a fallecer pronto, pero Scott decidió tomar el asunto en sus propias manos. La mañana en cuestión, ideó un plan para terminar con el sufrimiento de su esposa. Confesó que había investigado y decidió que usaría gas helio para terminar con su vida. La noche en cuestión estaba listo para llevar a cabo su plan, ya que había conseguido todos los suministros que necesitaba. Entró en su habitación donde Debbie estaba durmiendo y alrededor de las 2:30 a.m. le ató una bolsa de plástico alrededor de la cabeza. Luego usó un pequeño tubo de goma para introducir helio en la bolsa, sabiendo que eso expulsaría el oxígeno de sus pulmones sin causarle ningún dolor. Scott agregó que le habían diagnosticado una enfermedad terminal y que necesitaba confesar antes de morir. Fue acusado de no reportar una muerte y sentenciado a un día en prisión junto con una multa de $1,500. A finales de septiembre de 2016, Barbara Briley, de 71 años, y su bisnieta de 5 años, Lamira, estaban en un viaje por carretera desde Nueva Jersey hasta Carolina del Norte para visitar a familiares durante las vacaciones de Navidad. Las carreteras estaban cubiertas de hielo y Bárbara tuvo que hacer la mayor parte de su viaje en la oscuridad. Durante el viaje, las cámaras de seguridad captaron el momento en que entraron a una gasolinera, lo cual ocurrió un sábado a las 5:40 p.m. También los captó saliendo justo antes de las 6 p.m. Parecía que había habido algún tipo de error durante el viaje y Bárbara había doblado hacia un camino pequeño en el condado de Dinwiddie, Virginia. Ella continuó por este camino hasta que pasó por encima de un árbol pequeño, lo que provocó que su auto quedara atascado. Se decidió que esperarían pacientemente a que pasara otro auto para pedir ayuda, ya que hacía demasiado frío para que ambos salieran a buscar ayuda. Pasaron unas horas y nadie había venido a rescatarlos. El camino en el que estaban atascados estaba a aproximadamente 1 milla de una carretera pavimentada y en ese momento ellos no lo sabían. Habían pasado unos días y los dos seguían varados en el auto. Por suerte, había botellas en el auto en las que los dos podían derretir nieve para obtener agua. También tenían algunos bocadillos con ellos, pero para ese momento ya se habían acabado. Bárbara empezó a sentirse muy cansada debido a la falta de comida y al clima frío. La familia en Carolina del Norte se preocupó después de que los dos no llegaron a su casa, así que los reportaron como desaparecidos. Se organizaron equipos de búsqueda para buscar cualquier accidente y los helicópteros patrullaron en busca de las dos desaparecidas. En un momento, uno de los helicópteros voló exactamente sobre el área donde estaban ubicados, pero el bosque era demasiado denso y bloqueaba la vista de todo lo que había abajo. Fue entonces cuando las autoridades revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad en la gasolinera, lo que reveló la dirección general en la que iban, pero nadie pensó que Bárbara se desviaría de la ruta y tomaría un camino desconocido. 4 días después de su desaparición inicial, el dueño de una propiedad cercana se topó con el vehículo y encontró a Bárbara inconsciente, con Lamira perfectamente bien, ambas sentadas junto a un árbol. Se descubrió que Lamira había alimentado a su bisabuela, además de mantenerla abrigada durante los días que estuvieron desaparecidas. Aunque 4 días no suenan como mucho, en pleno invierno fue crucial tanto para una niña pequeña como para una mujer mayor. Bárbara fue trasladada en helicóptero al centro médico VCU en Richmond, donde fue reportada en estado grave. Se llevó a cabo una investigación para determinar lo que había sucedido.
Parecía que Bárbara se había salido del camino de tierra hacia el bosque antes de pasar por encima de un árbol pequeño y quedarse atascada. Luego intentó retroceder, pero solo atoró más el vehículo. El vehículo en el que estaban fue encontrado estacionado a 1,5 millas de la carretera principal y a 45 pies del camino de tierra. La anciana y su bisnieta habían sido encontradas a 50 yardas de distancia. El sargento Steve Vick, de la Policía Estatal de Virginia, declaró que parecía que las dos se habían mantenido con cajas de jugo, manzanas y algunos otros alimentos. Él explicó que habían estado comiendo y bebiendo durante los varios días que estuvieron varadas. Parece que ambas fueron encontradas milagrosamente justo a tiempo. De lo contrario, Bárbara podría no haberse recuperado por completo. Las dos familiares parecían haberse salvado mutuamente. Se sospecha que Bárbara estuvo alimentando a la joven Lamira mientras ella misma iba perdiendo energía durante los 4 días, y fue entonces cuando la niña posiblemente intervino y mantuvo a la anciana abrigada y a salvo hasta que finalmente fueron rescatadas por pura casualidad. Si el dueño de la propiedad donde estaba estacionado el vehículo no hubiera salido y lo hubiera descubierto, es posible que las dos no estuvieran vivas hoy. Bárbara se recuperó por completo y Lamira no sufrió ningún daño, regresando con su familia después de un breve chequeo. La familia no está segura de por qué Bárbara habría tomado ese camino desconocido, ya que había recorrido esa ruta varias veces durante muchos años. También han declarado que no tiene ninguna condición médica conocida. En noviembre de 1946, se les dijo a los residentes de Londres, Inglaterra, que estuvieran atentos, ya que la policía empezó a sospechar que un asesino serial estaba operando en la ciudad. Esto sucedió después de que aproximadamente 4 mujeres, todas ellas trabajadoras sexuales, perdieran la vida a manos de un atacante desconocido. Los crímenes de inmediato le recordaron a todos en la zona los famosos asesinatos de Whitechapel cometidos por el famoso asesino serial Jack el Destripador, quien, hasta el día de hoy, sigue sin ser identificado, a pesar de que varios historiadores, autores e investigadores han afirmado que descubrieron la identidad del culpable. Los periódicos empezaron a informar que un atacante, al que apodaron Soho Jack, podría estar merodeando las calles de Londres por la noche, y comenzaron a circular rumores de que más ataques eran inminentes. Una de las mujeres que perdió la vida fue Margaret Cook, de 26 años, quien fue encontrada sin vida afuera de un club nocturno en la ciudad, tras haber sido atacada con un arma de fuego, y de inmediato se inició una investigación. Se descubrió que Margaret creció en Bradford y en ese momento vivía a poca distancia de Soho, una de las peores zonas de Londres en esa época. Encontró trabajo en el Club Blue Lagoon, donde era bailarina exótica, y había tenido problemas con la ley. Cuando aún era joven, fue arrestada y enviada a un centro de menores, y ya como adulta, tenía la costumbre de usar varios alias diferentes, lo que hizo que la investigación de su caso fuera aún más complicada. La policía sabía que el Blue Lagoon no era solo un club nocturno, sino que también funcionaba como burdel donde trabajaban varias mujeres. El motivo del ataque seguía sin estar claro, pero se informó que Margaret fue asesinada en un pasillo estrecho entre el tanque de agua del club y la puerta principal. Un ex policía informó que vio a un hombre y una mujer discutiendo afuera del club y que en un momento ella gritó que él tenía un arma de fuego. Cuando el ex policía se acercó al hombre, le dijeron que no se metiera en lo que no le importaba, y eso fue lo que hizo por miedo a ser agredido. Solo unos momentos después, escuchó que se disparaba un arma de fuego, y cuando se dio la vuelta, logró ver al atacante mientras huía por la calle. Varias personas presenciaron el ataque y 3 transeúntes intentaron detener al agresor, pero logró escapar entre la multitud y desaparecer antes de que pudieran alcanzarlo. Fue hasta 2015 que el caso finalmente se resolvió, cuando un hombre de 91 años cuyo nombre no fue revelado se presentó en una estación de policía en Ontario, Canadá, para confesar. Él declaró que él y Margaret habían tenido una discusión después de que ella le sacó algo de dinero con engaños y decidió acabar con su vida usando un arma de la Segunda Guerra Mundial que llevaba consigo. Después de solo un mes de conocerse, Craig Dwight Williamson, quien tenía 46 años en ese momento, se casó con Christine Reinhardt, quien tenía 41 en Lake Tahoe el 7 de septiembre de 1990. Los recién casados compraron una granja en Wisconsin, donde empezaron a criar tilapias con la idea de venderlas por todo el país. El 28 de agosto de 1993, Craig fue de viaje a Colorado Springs para vender algunos peces. Unas semanas antes de esto, él tuvo una conmoción cerebral y Christine estaba preocupada por el viaje por esa razón. Al llegar a Colorado Springs, Craig rentó un auto para sus citas de negocios.
El 30 de agosto, a las 9:00 p.m., él había hablado con Christine por teléfono desde el hotel donde se estaba hospedando. Esta sería la última vez que ella tendría noticias de su esposo. Se suponía que debía regresar a Wisconsin al día siguiente, pero nunca llegó. Ese mismo día, sus tarjetas de crédito fueron encontradas en El Paso, Texas, que está a 675 millas de Colorado. Habían pasado 2 semanas y el auto que estaba usando fue encontrado abandonado al otro lado de la frontera de Juárez, México, pero las autoridades no sospecharon de ningún acto delictivo. La investigación de la desaparición de Craig estuvo a cargo del detective Robert Johnson, mientras que Christine comenzó su propia investigación sobre la misteriosa desaparición de su esposo. El 14 de septiembre, ella fue al hotel donde Craig se estaba hospedando. Ahí fue donde descubrió que él había dejado todas sus pertenencias, pero no había señales de lucha ni evidencia de que hubiera ocurrido algún acto delictivo. Aunque no había evidencia de que algo malo le hubiera pasado a Craig, Christina aún creía que él había sido atacado después de haberse alejado hacia una zona desconocida debido a la conmoción cerebral que sufrió semanas antes. Después de que se emitieron algunos reportes en la televisión, una enfermera jubilada llamada Judy Inman de Montana aportó una pista. Judy viajaba en tren de Montana a Washington 2 semanas después de la desaparición inicial de Craig. Ella recordó que en el tren había un hombre que no dejaba de divagar sobre peceras y decía que los peces eran de fuera de los Estados Unidos. Judy era una enfermera experimentada y dedujo que el hombre había sufrido una lesión en la cabeza. Después de escuchar esto, Christina creyó que el hombre en realidad era su esposo y que él estaba viajando a Washington porque ahí fue donde los dos se conocieron originalmente. Durante las siguientes 6 semanas, Christina estaría en una búsqueda incansable, deteniéndose en cada lugar donde el tren se había detenido, cuando Judy y Craig estaban a bordo. Judy y Christina también se reunieron para hablar sobre la terrible experiencia y cómo era el hombre. La descripción detallaba a una persona que se parecía a Craig. Su hijo también había puesto algunos carteles de persona desaparecida, pero sin éxito. Durante este tiempo, Christina creía que su esposo perdido desde hace mucho tiempo todavía estaba vivo. La historia se hizo popular cuando se transmitió en Misterios sin resolver el 25 de mayo de 1994. Sin embargo, esto no llevó a ninguna pista hasta que se transmitió por segunda vez, lo que en realidad llevó a que el caso se resolviera. En julio de 1995, cuando ese episodio se retransmitió, Craig afortunadamente lo vio y se reconoció a sí mismo. Él había estado residiendo en Cayo Hueso, Florida, donde trabajaba como buzo. Él explicó que cuando estaba en Colorado Springs fue asaltado y luego desarrolló amnesia, la cual se agravó aún más por una lesión en la cabeza que había sufrido semanas antes del viaje. Craig no recordaba mucho sobre el asalto y despertó después en un hospital pensando que su nombre era Ron. Craig afirmó que después de esto estuvo vagando por Key West hasta que finalmente consiguió un trabajo como buzo. Más tarde se puso en contacto con Christine y también con su exesposa. Su gerente, Bob Mee, afirmó que él contaba la historia de cómo fue asaltado a cualquiera que quisiera escucharla. Pero tristemente, el desaparecido Craig Williamson no recordaba a su esposa ni a su familia, pero se reunió con Christine en cuestión de días. La pareja luego viajó a Colorado Springs en un intento de que Craig recuperara la memoria, lo cual resultó inútil. Como no pudo recordar la vida que tuvo con Christine, ambos decidieron divorciarse y tomaron caminos separados, pero siguieron siendo amigos. Craig se fue a California, donde se quedaría con algunos amigos, mientras que Christine comenzó una nueva vida en Wyoming. Los investigadores que participaron en el caso no están completamente convencidos de las afirmaciones de Craig y creen que fingió este acto para comenzar una vida completamente nueva. Sin embargo, Craig Williamson pudo resolver su propia desaparición gracias a que su historia fue transmitida por televisión. Nadie habría esperado que él mismo se encontrara y regresara con su familia, especialmente después de haber estado desaparecido durante algunos años. Tomó 44 años para que el caso que involucraba a Susan Marcia Rose, de 24 años, finalmente se resolviera. No gracias al trabajo diligente de la policía, sino gracias a una confesión hecha por su atacante, quien finalmente decidió decir la verdad. En 1979, Susan Rose vivía en Boston y justo antes de Halloween de ese año decidió salir a una pista de patinaje en la ciudad para pasar un rato con sus amigos. Y ahí, los testigos declararon que ella conoció a un hombre que nunca habían visto antes, y los dos empezaron a hablar. Decidieron ir a algún lugar donde pudieran estar solos, y después de caminar una corta distancia desde la pista de patinaje, entraron a un edificio de apartamentos que estaba en remodelación.
Algunos testigos los vieron entrar al edificio, pero no sabían lo que sucedió solo unos segundos después. En cuanto entraron, el hombre tomó un martillo que había sido dejado por uno de los trabajadores de la construcción y lo usó para atacar a Susan, quitándole la vida en el proceso. Él sabía que el edificio estaría vacío a esa hora de la noche, así que no estaba muy preocupado por ser atrapado en el acto. Al despertar a la mañana siguiente, empezó a entrar en pánico, sabiendo que la policía estaría buscando al atacante de Susan. Así que decidió empacar sus pertenencias y huir a Nueva York. Mientras tanto, la investigación sobre el ataque había comenzado y se identificó a un sospechoso. Un hombre cuyo nombre no ha sido revelado fue arrestado y acusado de acabar con la vida de Susan. Pero después de pasar 2 años en prisión por un crimen que no cometió, fue absuelto en 1981 mientras el verdadero culpable seguía libre. Una autopsia confirmó que Susan había sido atacada con un objeto contundente y pesado, ya que sufrió daño cerebral y varias fracturas que le costaron la vida. Se recolectaron muestras de ADN en la escena del crimen, pero la tecnología de ADN aún estaba en pañales en ese momento y las muestras no fueron de mucha utilidad para la policía. Al investigar la vida de Susan, se descubrió que se había mudado de Boston a Johnstown, en Pensilvania, y que se había establecido en un departamento cerca de la pista de patinaje, donde conoció a su atacante. Sin que se identificaran más sospechosos y sin más pistas que seguir, la policía no pudo hacer nada más para resolver el caso. Y después de que el sospechoso inicial fue exonerado de toda culpa, el caso se enfrió. Durante los siguientes 44 años, nadie aportó información adicional. Y el atacante de Susana aparentemente había salido impune por este crimen. Pero eso cambió en septiembre de 2023, cuando un hombre de 68 años llamado John Ermer decidió confesar. Él entró a una oficina local del FBI en Oregón y declaró que necesitaba confesar un crimen que había cometido hace mucho tiempo. Hizo una confesión completa y describió el crimen tal como ocurrió esa noche, después de lo cual fue puesto bajo custodia. La policía más tarde declararía que también estaban considerando la posibilidad de que Ermer hubiera acabado con la vida de otra persona, pero se negaron a comentar sobre ese caso, ya que la investigación aún estaba en curso. Ermer fue trasladado de regreso a Oregón para ser juzgado, pero la fiscalía notó que ya tenía antecedentes con la ley, ya que fue enviado a prisión por 30 años por un homicidio diferente. Ermer aún no ha sido sentenciado ya que su juicio sigue en curso, pero es seguro que estará encarcelado por muchos años más. Se dice que uno nunca debe hacer negocios con un familiar o un buen amigo, ya que hay muchas posibilidades de que la relación se vea afectada y eventualmente se desmorone. Esto puede ser cierto, pero el caso que involucra a 2 hermanos gemelos idénticos, Carl Smith y Kevin Duggar, es uno que muestra el tipo de traición por parte de un familiar que la mayoría de nosotros consideraría impensable. Cuando aún eran niños, a los gemelos apenas se les podía distinguir, ni siquiera por sus padres, y se divertían mucho engañando a sus amigos, vistiéndose con la ropa del otro de vez en cuando. Eran sumamente unidos y compartían todo, incluyendo los sándwiches que su madre les preparaba para el almuerzo escolar todos los días. De hecho, años después, cuando a uno de los hermanos le mostraron una foto, no pudo decir si era él o su hermano quien aparecía en la imagen. Pero sus vidas cambiarían para siempre en marzo de 2023, cuando un hombre sacó un arma de fuego cerca de Sheridan Road y Argyle Street en el norte de Chicago y abrió fuego contra un grupo de 3 personas. Una de las balas alcanzó a un hombre llamado Antoine Carter y le quitó la vida, mientras que otro hombre, Ronnie Bolden, resultó herido. Tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde recibió tratamiento y finalmente se recuperó por completo. El atacante huyó del área inmediatamente después de disparar el arma de fuego, y lo único con lo que contaba la policía eran las declaraciones de los testigos y una descripción del culpable. Después de que Bolden se recuperó lo suficiente, le mostraron varias fotos de sospechosos en el caso y pudo identificar a Carl como el hombre que le disparó. Extrañamente, la foto de Kevin no fue incluida en la rueda de reconocimiento y después de que señalaron a Carl, la policía no hizo ningún esfuerzo por interrogar a Kevin como posible sospechoso. Kevin fue localizado y, a pesar de proclamar su inocencia, recibió una sentencia de 54 años de prisión. Mientras estaba encarcelado, presentó varias apelaciones, pero con poco efecto, ya que la policía estaba segura de que habían arrestado al hombre indicado. Kevin y Carl no se verían durante los siguientes 38 años mientras Kevin cumplía su condena. En 2013, Carl decidió que necesitaba hacer lo correcto y contactó a la policía para confesar que él le había quitado la vida a Carter. Pero no lo tomaron en serio y no se hizo nada para confirmar sus declaraciones.
No sería sino hasta 2016 cuando finalmente lo escucharían, cuando Carl subió al estrado para confesar frente a un jurado. También estaba encarcelado en ese momento, ya que había participado en un allanamiento de morada, durante el cual alguien perdió la vida y le dieron una sentencia de 99 años. Pero a pesar de hacer una confesión completa, la fiscalía sospechaba de las intenciones de Carl. Declararon que de todos modos pasaría el resto de su vida en prisión y por lo tanto no tenía nada que perder. Les preocupaba que solo hubiera confesado para ayudar a su hermano a salir de prisión y que Kevin en realidad fuera culpable. Sea cual sea el caso, la confesión de Carl finalmente fue aceptada en 2022 y se le permitió salir en libertad para comenzar su vida de nuevo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.